más o menos. Ahí estamos. Vamos a ver si ahí puede ser. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Perfecto, bueno. Eh, Hoy lo hago desde acá arriba porque no traje apuntes en papel. Podemos decir que soy ecológico. Bueno, muy bien. Quería compartir con ustedes alguna reflexión. Vamos a ir a a la primera carta de Juan. Es una carta que fue escrita en un momento, fue escrita por un discípulo del Señor, el discípulo amado, que se llamaba Juan, se cree que era el más joven de los que están con él, de los 12, y fue escrita en el primer siglo de la iglesia, en un tiempo. Nosotros hoy decimos, bueno, el cristianismo está dejado de lado, el cristianismo está perseguido. Bueno, en este tiempo el cristianismo ya sufría algunas crisis básicamente de movimientos que de alguna manera atacaban a la persona del Señor Jesucristo. Estaban los gnósticos, no vamos a entrar en tanto detalle, pero podemos decir que hoy tiene mucha vigencia, porque siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, las verdades que hoy tenemos en la palabra y que en este tiempo se transmitían quizás más verbalmente o en una carta, fueron atacadas. La persona de nuestro Señor Jesucristo fue atacada. Sin embargo, Juan comienza con un tema que es el que yo quería traer hoy acá, que es el tema de la comunión, ¿no? Así comienza la primera carta de Juan y me gustaría que podamos leer los primeros versículos eh, y vamos a hablar un poquito acerca de esto. eh, Casi al final de la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice allí, primera carta de Juan, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense que ahí dice verbo de vida con mayúscula, está hablando de la persona del Señor Jesucristo, que se lo llama el verbo, la palabra encarnada. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, estos primeros versículos nos hablan de la base de la construcción de la comunión. ¿Qué es la comunión? Bueno, hay una palabra griega allí que es koinonía, que básicamente es la vida común. Algunos dicen la comunión es la común unión. Bueno, podemos decirlo así, es casi como definirlo con la misma palabra, pero es la vida que caracteriza la unión y el amor mutuo entre los creyentes, pero no solamente entre los creyentes. ¿Por qué? Porque la vida de amor mutuo puede existir no solo en los creyentes. Uno puede tener un grupo de amistad y ahí hay comunión. Pero cuando se habla de la comunión en el seno cristiano, se habla de una vida común entre los creyentes, pero junto con el Padre y con el Hijo. ¿eh? Es como que es el principio básico de la eclesiología. Cuando hablamos de eclesiología, hablamos de la iglesia. Y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene una característica que es la común unión, la comunión.
cada creyente que ha nacido de nuevo, porque la Biblia nos dice que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo es hecho una nueva criatura, pasa a formar parte de un único cuerpo. Y eso lo que genera es una unión común con una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. Quiere decirse que esta comunión es el resultado de un testimonio. Y acá hay algo también bastante llamativo en estos primeros versículos que nos hablan de que hay como una gran, yo lo llamé, esto lo pongo yo, ¿no? Cadena de comunión. ¿Por qué hay una gran cadena de comunión? Porque fíjense cómo es esto. Los testigos presenciales del amor de Cristo, el apóstol Juan, que está escribiendo lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo, eso es lo que ellos contaban a otros discípulos. Lo que ellos habían palpado como testigos lo transmitían a otros oyentes. En este caso, los lectores, los destinatarios de la primera carta de Juan. Y lo que ellos transmitían y esas personas creían era la base que a partir de que cada uno iba creyendo, se iba generando una comunión extendida. Y esos mismos discípulos que transmitían el mensaje del Evangelio, la vida eterna, habían recibido la comunión enviada del Padre por el Hijo. O sea, el Padre tenía comunión con el Hijo tenía comunión con los apóstoles con los discípulos, y así hasta nuestros días. Miren qué maravilla. Quiere decirse que la comunión, ese amor mutuo, esa unidad, viene ininterrumpida en todo el tiempo a la iglesia. Y eso hace de la iglesia un lugar único. Por eso no podemos reemplazar la iglesia por cualquier otra cosa. Hay creyentes que dicen, yo creo en Dios y estoy solo en casa y me va bien. No creo en los hombres. Bueno, la Biblia nos enseña a no confiar en los hombres, eso es verdad, pero en ningún lado nos dice que tenemos que estar alejados, separados totalmente de la sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia básicamente es el grupo de creyentes, es el cuerpo de Cristo, y no es lo mismo estar solo en casa que disfrutar de la comunión en la iglesia. Porque esa comunión nos sostiene, esa comunión nos alimenta, esa es la comunión que genera la intercesión de los unos por los otros. ¿Saben lo que es la intercesión? Cuando yo oro a Dios por el que tengo al costado. Pido por el otro. Hoy nosotros en una reunión de oración, sin duda que vamos a interceder, porque tenemos muchos motivos para interceder. Pero dense cuenta que esta comunión es lo que hace de la iglesia un pueblo único. Un pueblo único, entre otras cosas. También es única la iglesia porque tiene una única cabeza, que es el Señor Jesucristo, tiene un único espíritu, que es el que la mueve, la direcciona, pero qué importante es la comunión. Ustedes saben que la iglesia es invisible, ¿no? ¿La iglesia es invisible o es visible? ¿Qué dicen ustedes? Lo que es visible, porque acá hay personas, acá hay personas, pero fíjense, Juan capítulo 17, este es conocido, fíjense lo que dice, Juan 17, 21, dice, 20, lo hemos leído muchas veces, pero leámoslo en el contexto de lo que venimos diciendo, dice, el Señor ora por los discípulos, y fíjense lo que dice en Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, por los que tenía ahí, adelante en ese momento, sino también por los que han de creer en el testimonio, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decirse que la comunión le da fuerza a la iglesia.
le da validez a la iglesia. Si la iglesia no tiene comunión, el testimonio es débil. Por eso debemos velar siempre por guardar la unidad que el Espíritu hizo con cada uno de nosotros los creyentes. Muy bien. Ahora, esa comunión tiene algunas cositas más. Tiene algunas características distintivas. Y también hay un momento en el que se da la comunión. Fíjense el 1, versículo 5, cómo se da esa comunión. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta es la manera en que se ingresa a la comunión. Y yo no sé cómo es el corazón de cada uno de los que hoy está acá presente, pero a la comunión se ingresa reconociendo el pecado. Todos somos pecadores. La Biblia nos lo dice desde la primera página hasta la última. Nos da indicios al principio, después es más directo, pero todos somos pecadores. Y la Biblia nos enseña que el que dice que no tiene pecado, le está haciendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, acá hay una buena noticia en estos pasajes, que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados. Ese es el Evangelio, que un día, porque yo y porque vos pecamos, Dios envió a Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Y acá surge esta palabra que no usamos cuando vamos al almacén, que es la propiciación. Él es la propiciación. ¿Y saben lo que es la propiciación? Es la satisfacción de Dios porque alguien restituyó su carácter santo, porque alguien hizo justicia. Jesucristo en la cruz del Calvario cargó nuestro pecado y esa santidad de Dios que había sido ofendida por cada uno de nuestros pecados se vio restituida por la propiciación que Jesucristo hizo por nosotros. Por eso tenemos que creer. Por eso la Biblia nos invita a creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Y ahí comienza el camino de la comunión. Pero esa comunión hay que mantenerla. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. Le está hablando ahí al hijito, al creyente. ¿Cómo es tu vida? ¿Pecaste? Hay que pedirle perdón a Dios por los pecados y Él va a restituir la comunión. Ahora bien, la comunión tiene algunas características distintivas, porque hay personas que se acercan a los grupos sociales. ¿Dónde? Hay un dicho que decía, ¿dónde va Vicente? Donde va la gente. Entonces mucha gente dice, che, acá la pasan bien, voy a ir a la iglesia. Ahora, ¿uno tiene comunión por ir solamente a la iglesia?
¿Tiene uno comunión porque se arrima a un grupo de personas? Bueno, la Biblia nos enseña, y justamente porque en este tiempo había muchos movimientos falsos que hablaban de un Jesucristo que no era Dios, de la característica de los verdaderos hermanos. Lo vamos a pasar rapidito. Primer característica, capítulo 2, versículos 3 al 6 de Primera de Juan, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice ahí? Si guardamos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso quiere decir, se ha hecho una realidad. Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La primer característica de aquel que goza de la comunión es guardar los mandamientos, es obedecer a la palabra de Dios, es seguir el criterio que Dios quiere que yo siga en mis decisiones, en mi vida, a lo largo de mi trayectoria. Segundo, versículo 9, dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Lo vamos a dejar ahí. Podemos seguir leyendo un poquito más, pero básicamente otra característica del que está en comunión es que ama a su hermano, no lo aborrece. ¿Por qué? Justamente porque está en comunión, porque hay una comunión, hay una unidad, un amor, algo en común que es el Señor, y nos permitimos las pequeñas fallas, nos las perdonamos, hablamos cuando tenemos que hablar, pero no aborrecemos, sino que amamos. Y el que no ama a sus hermanos, el amor del Padre no está en él. Tercer característica, versículos 15 y 16, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y acá cuando dice mundo se está refiriendo al sistema social en el cual vivimos que deja de lado a Dios. Es el sistema social que te hace correr detrás del dinero, es el sistema social que te hace vivir de la mentira, es el sistema social que no tiene nunca en cuenta a Dios y que nunca teme y aprueba leyes que son contrarias a la voluntad de Dios, escribe libros contrarios a la voluntad de Dios, canta canciones contrarias a la voluntad de Dios. Ese es un sistema que reina en el mundo en el que vivimos. Y el que vive en ese sistema y que comparte y hace lo que ese sistema hace, o sea, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y sin dudas, capaz que algunos de ustedes, yo recuerdo que cuando yo no era creyente, quizás me burlaba de las cosas de Dios, y hoy no lo puedo tolerar. Y cuando alguno se burla de las cosas de Dios, me genera como diciendo, como una solemnidad, decir, no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está engañado por el sistema mundo. Y el que ama al mundo, el que no se aparta de ese mundo, no se santifica, no se guarda, no busca la voluntad de Dios, no es alguien que esté disfrutando de la comunión. Versículo 2, capítulo 2, versículo 22. Otra característica. Dice allí, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo y niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay que reconocer en Cristo al Hijo de Dios. Jesucristo no fue solo un ejemplo humano, fue un gran ejemplo humano, pero esa no era la faceta más importante. La faceta más importante en la vida de Jesucristo no fueron los milagros que hizo, no fue su buen comportamiento y su educación, no fue su sabiduría para hablar, sino que la faceta más importante era que era el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre.
Por eso nos dice allí, ¿quién es mentiroso sino quien niega que Jesús es el Cristo? El Cristo quiere decir el ungido, el Mesías prometido, el señalado, el Hijo de Dios. Muy bien. Quinto y última característica, versículos 6 y 7 del capítulo 3, nos dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. No se puede vivir en una vida de pecado y decir que Cristo está en nosotros, que gozamos de la comunión con el Padre y con el Hijo. La vida de pecado es una vida cómoda en el pecado, quiero decir, todos pecamos. Yo no estoy exento de pecado, nadie lo está. Ahora, una cosa es caer en un pecado y otra y reconocerlo y arrepentirse, y otra cosa es vivir cómodamente en el pecado. Es vivir robando, vivir desordenadamente, en forma inmoral. Eso es lo que la Biblia nos enseña para entender que alguien verdaderamente está en la comunión. Y por último, hay un resultado maravilloso de la comunión. Más allá de lo que dijimos, fíjense en el versículo 4 del capítulo 1, ese no lo leí a propósito, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ustedes saben que 1:4 de Primera de Juan, 1:4, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dicen varios comentaristas que las mejores versiones dicen ahí nuestro. Perdón. En vez de decir vuestro, los manuscritos más confiables dicen nuestro. De hecho, ustedes busquen en distintas versiones en el teléfono y van a encontrar que dice nuestro gozo sea cumplido. Ahora bien, cuando él dice nuestro gozo sea cumplido, cuando dice Juan, se refiere no solo al de él y los que estaban con él mientras escribía, sino al gozo de él y el gozo de los receptores de la carta. Nuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? Porque en la comunión, cuando hay comunión, hay gozo. ¿Por qué a veces en la iglesia no hay gozo? Y muchas veces porque falta comunión. Y fíjense que la comunión es lo que hace que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Eso es un cuerpo unido con amor fraternal. Así que el resultado de una buena comunión es una vida de gozo, sobre todo porque la comunión no es solamente entre los creyentes, sino entre los creyentes con el Padre y con el Hijo. Y no hay gozo que no salga de la presencia de Dios. ¿Y qué es el gozo? El gozo es un estado de calma y disfrute aún sin estar en un buen momento. Eso es el gozo. No es como la felicidad. La felicidad es como la ausencia de problemas, dicen algunos. ¿Qué es el gozo? El gozo es aún en los problemas poder decir gloria a Dios. Aún en los problemas poder decir estoy confiado. Aún en los problemas no perder la esperanza. Eso es gozo. Porque cuando ese gozo inunda tu vida, no importa las guerras, no importa el hambre, no importa la situación que estés viviendo, sabes que estás tomado de la mano de Dios. Muy bien, queridos hermanos, teniendo en cuenta esta carta y los tiempos en los que vivimos, el primer mensaje y el más importante, ¿recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Entregaste tu vida? ¿Te reconociste pecador y le dijiste, perdóname mis pecados, Dios, y sé que Cristo murió por mí, quiero que sea mi Señor? Y segundo, ¿estás viviendo en comunión con tus hermanos? ¿Estás orando los unos por los otros? ¿Estás disfrutando del tiempo en la iglesia? Bueno, que Dios quiera que sea así, porque cuando una iglesia disfruta de comunión, tiene un testimonio mucho más fuerte. A Él sea la gloria. Amén.